La experiencia que voy a relatar no solo transformó mi creencia sobre lo paranormal, sino que marcó un antes y un después en el vínculo con mi familia. Recuerdo con claridad aquellos días en que la preocupación y el miedo se cernían sobre nuestro hogar, como una sombra persistente. Mi padre, antes fuerte y lleno de energía, comenzó a desvanecerse ante nuestros ojos. Pasaba horas sentado, la mirada perdida, como si ya no estuviera del todo presente. Aunque mis padres intentaban disimular la gravedad, sus rostros hablaban más que 1000 palabras. El ambiente se volvió denso, cargado de una presencia que parecía acecharnos desde cada rincón. Las visitas al médico se volvieron frecuentes. Los análisis eran normales, los enfermeros amables, pero yo sabía que algo andaba mal. Mi padre ocultaba su sufrimiento tras una máscara de ánimo, y cada día parecía más lejos de nosotros. Una noche tuve que ir al galpón a buscar unas mercaderías. El galpón, lugar de juegos en mi infancia, se había transformado en un refugio para lo desconocido. La sombra que crecía allí vibraba con la misma energía que mi miedo. Intenté ignorarla, pero el escalofrío persistía. Mi madre notó mi cambio de ánimo. Cuando le hablé de la sombra, intentó restarle importancia, sugiriendo que saliera más al sol. Pero yo sabía que el sol no disiparía lo que habitaba allí. Desde aquella noche, empecé a notar detalles que antes ignoraba. Mis sueños se llenaban de imágenes confusas pero reveladoras. Aunque los médicos insistían en que todo estaba bien, la realidad era otra. Mi padre sufría, y algo invisible nos envolvía. La situación en casa se volvió insostenible. Mi padre, atrapado entre la lucha silenciosa de su enfermedad y el peso invisible de nuestra preocupación, comenzaba a perder la esperanza. Las visitas al médico se volvieron rutina, pero los alivios eran efímeros, como el débil destello de luz que se filtraba por las ventanas del galpón. Las noches eran el verdadero desafío. Él se acurrucaba en su habitación, mientras la sombra del galpón parecía expandirse por toda la casa, alimentándose de nuestro miedo. Un día, tras otra cita médica sin respuestas, mi padre tomó una decisión. Con la determinación que solo el sufrimiento puede provocar, se preparó para enfrentar su agonía. Mientras tanto, yo, aún joven e incrédulo, comenzaba a conectar los puntos. La sombra que crecía en el galpón no era solo una figura, sino el reflejo de nuestra tristeza colectiva. La enfermedad de mi padre era el ancla que nos mantenía atados a ese lugar. En ese instante entendí que temer no era suficiente, debía descubrir qué significaba aquella sombra. No era solo una manifestación de mi miedo, sino una representación del sufrimiento compartido. Aquella noche cambié mi visión del galpón, dejó de ser un templo de terror para convertirse en un lugar de preguntas, donde lo real y lo imaginario comenzaban a entrelazarse. La noche avanzaba y la comedia en la pantalla se entremezclaba con mis pensamientos. La risa de los personajes sonaba lejana, incapaz de aliviar la inquietud que me provocaba la situación de mi padre. Cada ruido en la casa aceleraba mi corazón, el crujir de las maderas, el susurro del viento, y todo parecía intensificarse. Un destello del celular de mi mamá atrajo mi atención. Me acerqué, pero seguía sin señal. Era como si la tecnología se burlara de mí. Intenté relajarme, envolviéndome en una manta, pero la película ya no importaba. El silencio se volvió abrumador. Sentía que algo me observaba desde el pasillo. Fui al baño a lavarme la cara. El agua fría me despertó, pero al mirar el espejo, el reflejo parecía contornearse entre sombras. Regresé al living, tomé el celular y entonces llegó un mensaje. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí con esperanza, pero era solo una promoción automática. La risa nunca llegó. En su lugar, un vacío más grande se instaló. La incomodidad creció hasta convertirse en un verdadero malestar. El sonido del celular rompió el silencio, y el pánico se desató. Las puertas estaban aseguradas, ¿cómo podía haber alguien dentro? El pasillo se volvió un laberinto oscuro. Avancé con cautela. Al llegar a la esquina, vi una sombra gigantesca, de más de 2 metros.
Sus ojos rojos brillaban como brasas. Me paralicé. El terror me envolvió. Las lágrimas brotaron. Finalmente, decidí avanzar. La sombra había desaparecido. Agarré el celular, sin batería, sin señal. Era el comienzo de una pesadilla. Quise huir, pero la sombra merodeaba por el exterior. No había escapatoria. Las horas se arrastraron hasta que escuché el chirrido de la puerta. Mis padres habían regresado. Dormí esperando que el amanecer disipara mis miedos. Al contarles lo vivido, me miraron con escepticismo. Seguramente fue una alucinación, dijeron. Pero lo que sucedió después borró toda duda. Mi padre comenzó a tener pesadillas con la figura del hombre de 2 metros. Mi madre afirmó haberlo visto junto a él, acechando en sus sueños. Decidimos acudir a un sacerdote. Su rostro se tornó serio al escuchar nuestra historia. Nos habló de un demonio que tomaba fuerza en nuestro hogar, amenazando con destruir a mi padre, y quizás a cualquiera que se cruzara en su camino. Lo que comenzó como una noche incómoda se transformó en una lucha por la supervivencia. Nos preparamos para enfrentar lo desconocido. La fe, aunque escasa, era lo único que nos mantenía unidos. La noche siguiente, el ambiente era tenso. Se encendieron velas, se colocaron símbolos sagrados. El sacerdote inició la ceremonia con solemnidad. Rezábamos en silencio. Martillazos y pasos resonaban alrededor, como si las sombras se burlaran de nosotros. Un estruendo sacudió la habitación. Al abrir los ojos, vimos al sacerdote caer, herido. Lo llevamos al médico. El demonio se había fortalecido. Pero él había alertado a sus colegas. Si algo fallaba, ellos terminarían lo que habíamos comenzado. Pocos días después, el grupo de sacerdotes llegó, armados con más conocimientos y rituales que antes. Esta vez, los preparativos eran más exhaustivos y más peligrosos. Mientras llevaban a cabo el exorcismo, la casa se convirtió en un campo de batalla, sillas que se arrastraban solas, mesas que tambaleaban, cristales que estallaban como si algo invisible gritara desde las paredes. Todo era caos. Pero en medio de esa tormenta, la fe de aquellos hombres permanecía firme, como una llama que se niega a apagarse. Con esfuerzo y valentía, lograron finalmente liberar la casa de las entidades que la habitaban. Los estragos materiales fueron solo eso, materia. Lo verdaderamente valioso fue la paz que, poco a poco, comenzó a filtrarse de nuevo por las grietas de nuestro hogar. Con el tiempo, mi padre se recuperó. Su energía volvió, y con ella, la risa que hacía tiempo no resonaba en nuestras paredes. Nuestra relación se fortaleció, como si hubiéramos atravesado juntos un umbral invisible. Las noches de incertidumbre quedaron atrás. El galpón, antes temido, volvió a ser solo un galpón. Y en el pasillo, ya no se percibían sombras extrañas, o al menos, no con la misma intensidad. A medida que los días pasaban, redescubrimos lo que significaba sentirnos seguros. La calidez familiar reemplazó el aire denso que había reinado. Pero algo había cambiado para siempre. Sabíamos que el mal puede habitar en los rincones más cotidianos, y que la oscuridad no siempre se presenta con estruendo, sino con susurros. Y sin embargo, incluso en las noches más oscuras, aprendimos que hay una luz que resiste. Una luz que no proviene de lámparas ni de velas, sino del vínculo que nos une, de la memoria compartida, y de la voluntad de no ceder ante el miedo.